Gracias por la oración, gracias a todos mis hermanitos por esta disposición, por su tiempo, por seguir juntos edificándonos, por seguir juntos compartiendo esta maravillosa palabra. Vamos por favor al libro de Filipenses y vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando en este libro, en esta enseñanza. Siempre rogamos a aquellos que puedan tener apagaditos sus micrófonos para que así no hayan interferencias y así podamos más fluidamente poder escuchar la palabra. Vamos hoy día a trabajar, vamos a trabajar hoy día en la porción bíblica de capítulo 1 de Filipenses, versículo 19 al versículo 24, 19 al 24. Ya hemos visto si visualizamos un poquito dentro del capítulo 1, que el tema es viviendo para Cristo. Ya hemos visto esta presentación donde Pablo mismo reconoce lo que él hace por los filipenses, donde Pablo también reconoce lo que los filipenses hacen por él. También Pablo está contándonos un poquito de su situación en Roma, de los problemas que hay en el Evangelio, del progreso que hay del Evangelio. Y ahora Pablo va a pasar un poquito más, algo más personal. Aquí Pablo va a contarnos un poquito cómo él ve la vida, cómo él ve la vida y va a contarnos acerca de sus confianzas, va a hablarnos acerca de sus esperanzas. Fíjese muy bien que Pablo comienza allí en Filipenses capítulo 1, si tienes tu Biblia a mano, versículo 19, y Pablo comienza con una certeza. Pablo dice, porque sé, note muy bien el tenor de certeza, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Note muy bien que ya hemos visto, Pablo oraba, por lo menos lo miramos allí en capítulo 1, versículo 3, versículo 4, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. También dice el 9, y esto pido en oración. Pablo oraba intensamente por los hermanos filipenses. Pero si miras también aquí, versículo 19, los filipenses oraban recíprocamente, oraban intensamente por Pablo. Era una relación mutua. Pablo confiaba en la oración de los filipenses. Y note por lo que dice verso 19, no solo confiaba en la oración de los filipenses, sino también confiaba en el poder del Espíritu de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, que todo esto iba a llevar a su pronta liberación. Note que Pablo cambia de tema de lo que venía hablando y ahora va a hablarnos acerca de su situación y su confianza. Pablo está completamente confiado en la oración de los hermanos. Y aquí viene la primera reflexión, porque ¿qué nota usted detrás de este versículo 19? ¿Qué podemos notar? Porque Pablo dice, porque sé que por vuestra oración. Pablo sabía, Pablo estaba seguro, convencido de que sus hermanitos estaban orando por él, completamente confiado. La pregunta, la pregunta, ¿está usted seguro? ¿Está usted confiado? ¿Estoy yo confiado de que estamos orando constantemente los unos por los otros? Para poder decir algo así, siempre lo he pensado, para poder decir algo así, uno tiene que estar súper seguro de que la gente ora por ti, ¿cierto? Súper seguro.
A veces nosotros usamos la frase voy a orar por ti, estoy orando por ti. Muchas veces la usamos solo como un cliché, como para quedar bien con el otro. Pero muchas veces, si somos honestos, no oramos con tanta intensidad, con tanta preocupación por las necesidades, por las peticiones de los hermanos. Pero Pablo me habla y me dice, yo sé que mis hermanos están orando por mí. Él recuerda que él está preso, recuerda que él está encadenado, recuerda que él está sufriendo, recuerda que él está solo en una fría cárcel romana, pero Pablo tiene una confianza y una seguridad que sus hermanitos amados están orando por él. Qué lindo es enfrentar la vida sabiendo que está respaldado por la oración de tus hermanos. Pero la segunda confianza que vemos allí en versículo 19 es que también Pablo confiaba en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Jesucristo. Sé que por vuestra oración y sé que por la suministración del Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación. Note cómo Pablo ve la vida. Pablo sabe que sus hermanos oran por él, pero sobre todo sabe que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, va a interceder por él, lo va a ayudar, va a hacer algo para que Pablo resulte liberado, para que Pablo salga de esa fría prisión. Note cómo Pablo confía en el poder de la oración. Y note que un arma poderosa que vamos a estar considerando constantemente en el libro de Filipenses es el poder de la oración. ¿Quieres ver a Dios obrar? Ora. ¿Quieres pedir bendición para tus hermanos? Dedícate a orar. ¿Quieres ver éxito en la obra? Dedícate a orar. Fíjese que dice, por ejemplo, si me quieres acompañar allí en el libro de Colosenses, y si miramos un poquito, volvemos de inmediato a Filipenses 1, pero en Colosenses capítulo 4, mira cómo lo dice la palabra. Colosenses capítulo 4, versículo 2 en adelante. Colosenses 4, 2 al 4. Dice la palabra, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Te das cuenta? Orar por nosotros, orar por el éxito de la obra, orar, velar en la oración, velar en la súplica, en la acción de gracia, perseverar. Es algo importante. Orar sin desmayar, lo dijo Cristo. Orar sin cesar, lo dijo Pablo también en Primera de Tesalonicenses. Si tú te fijas muy bien, la oración es importante. Pablo apela a ese poder. Oren, hermanitos filipenses, por mí. Yo sé que esto resultará en mi liberación. Pablo confiaba en Dios y confiaba en el poder de la oración. Él entiende que todo esto depende solo de la voluntad, solo de la voluntad de Dios. Como lo dice Pablo también allí en versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Note la palabra, conforme a mi anhelo, esperanza, antes bien con toda confianza. Nota cuánta seguridad, nota cuánta confianza hay en Pablo, en sus hermanos, en Dios el Padre, en el Espíritu de Jesucristo, y que todo esto, estoy completamente seguro, dice Pablo, que va a resultar. Cuánta fe, hermano, hay detrás de esa oración. Cuánto convencimiento hay en Pablo. Él está sufriendo. Él sabe que hay posibilidades. Note que al final del verso 20,
entendemos que Pablo es muy confiado de la voluntad de Dios, es muy confiado del poder de la oración, es muy confiado de la intercesión de sus hermanos, pero también Pablo dice, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y uno se tiene que preguntar, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Pablo dice estas palabras y cómo puede calzar estas palabras en el pensamiento de confianza y en el pensamiento de seguridad? Nota que Pablo confía en Dios, nota que Pablo confía en la oración de sus hermanos, pero todo siervo de Dios debe entender que cuando oramos, oramos a la voluntad de Dios. Pablo también puede morir, él lo sabe. Pablo también puede en este caso ser ejecutado, como va a ser en su segundo encarcelamiento. Él confía en Dios, él confía en el poder de la oración, él confía en la oración de sus hermanos, pero él entiende que todo depende de la voluntad de Dios. ¿Qué pasa si Dios no quiere? Me gusta este pensamiento entre 19 y 20. Hay mucha confianza al orar y hermano, tienes que tener confianza al orar y tienes que pedir y suplicar por tus peticiones, por tus hermanitos y tienes que pedir por tus necesidades y por tus problemas. Tienes que orar y yo tengo que orar por cada aspecto de mi vida, pero también tengo que entender que oramos apelando a la voluntad de Dios y tenemos que pedir a Dios la tranquilidad, tenemos que pedir a Dios aceptar lo que sea su voluntad. ¿Cuánta gente hoy en día ora a Dios, Señor, hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad? Pero Dios hace su voluntad y me enojo, y me frustro, y reniego, y no me gusta. Al final yo me imagino a Dios diciendo, ¿para qué me pides que haga mi voluntad si cuando la hago tú te enojas? No la entiendes. Mejor sé honesto y pídeme que se haga mi voluntad, la humana, porque muchas veces somos como niños mimados, que oramos no a la voluntad de Dios, sino oramos para que se haga lo que nosotros queremos y al final nos convertimos en dioses que ponemos a nuestro Dios como un monigote y tiene que hacerse lo que nosotros queremos. Ve que por eso hoy día la gente está traspasando la línea y decrétalo y decláralo y declaro fe y declaro prosperidad y la gente le está dando órdenes a Dios hoy en día. Imagínense las criaturas dándole órdenes al Creador. Pablo es tan humilde que Pablo entiende que aunque puede orar mucho, la iglesia puede estar de rodillas toda la vida, pero si Dios no quiere y él muere y es la voluntad de Dios, así va a ser. Y él lo acepta. Así de humilde es. Sabe con fe, hay que orar con fe y confianza. Sí, ahí están las dos perspectivas, porque alguien diría, bueno, si Dios va a hacer siempre su voluntad y Dios siempre hace lo que quiere y no importa si oro y oro, entonces, ¿para qué orar? Me dijo un hermano. Mejor no oremos. Que Dios haga su voluntad nomás y punto. No, tampoco ese es el pensamiento, porque Dios quiere escuchar tu oración, porque Dios quiere ver tu corazón, porque recuerda como en la parábola en Lucas 18, de la viuda que oraba al juez injusto. Recuerda que oramos sin desmayar. Acuérdate de que si oramos podemos mover a misericordia el corazón de Dios. Lucas capítulo 18, si después quiere ver la historia, versículo 1 hasta el versículo 8. Allí está el poder de la oración. ¿Te acuerdas del rey Ezequías? Estaba enfermo, iba a morir. Isaías le dijo, vas a morir, ordena tu casa. Isaías capítulo 38. Y Ezequías oró, lloró, 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 clamó, se acordó. Señor, acuérdate de mi servicio, acuérdate de mi lágrima, acuérdate cómo te he adorado y te he servido siempre. Isaías se devolvió. El Señor te ha regalado 15 años más. El Señor te ha dado más vida. Así es el poder de la oración. Pero recuerda que siempre está sujeto a la voluntad de Dios.
Mira cómo lo dice en Primera de Juan, si quieres acompañarme, un texto clave en cuanto a este entendimiento. Dice ahí en Primera de Juan 5:14. Mira cómo lo dice el apóstol Juan. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Y Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en él. Mire, lenguaje de confianza, lenguaje de seguridad. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Ahí están las dos cosas. Confianza y seguridad y sumisión a la voluntad de Dios. ¿Te fijas? Él nos oye. Pablo confía, Pablo anhela, Pablo pide y espera lo mejor. Así lo debe hacer un cristiano. El cristiano siempre debe esperar lo mejor, pero también debe prepararse para aceptar lo peor. Eso es lo que está pasando en Filipenses. Eso es lo que está pasando aquí en versículo 19 y versículo 20 de capítulo 1. Pablo ora, Pablo anhela, Pablo espera lo mejor. Pablo confía en sus hermanos y en el poder de la oración. Pero incluso Pablo se prepara para aceptar lo peor. Y note muy bien que hablando de este tema, versículo 20, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo nos va a explicar por qué Pablo puede llegar a decir lo que dice. ¿Cómo ve la vida Pablo realmente? ¿Por qué Pablo dice, si vivo, amén, y si muero, amén, y si estoy libre, amén, y si estoy preso, amén, todo sea la voluntad de Dios? ¿Por qué Pablo puede llegar a decir esto? ¿Qué hay en el corazón de este siervo? ¿Cómo es que nosotros podemos llegar? ¿Qué tiene que haber en mi mente y en mi corazón para poder llegar a vivir una vida como la vivió Pablo? ¿Cómo ve la vida Pablo realmente? ¿Te acuerdas tú cuando en Gálatas lo dijo también? Porque Pablo dijo casi lo mismo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Te acuerdas ese texto tan recitado? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy crucificado con Cristo, vivo por Cristo, y si muero, muero por Cristo, y si vivo y todo lo que vivo en la carne, lo vivo por Cristo. Note la frase que Pablo está diciendo. ¿Con qué óptica? Y esto me hace preguntarme, ¿con qué óptica estamos mirando la vida? ¿Para quién realmente estoy viviendo yo? ¿Quién realmente está en el primer lugar de mi corazón? Pablo confiesa, si salgo de la cárcel es para Cristo. Y si quedo y muero, también es para Cristo. También es para Cristo. Todo lo que haga, todo lo que viva, es para Cristo. Incluso note bien que cuando miramos Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, normalmente estamos acostumbrados a leer y a repetir este texto como un cliché, como algo sin mucho entendimiento. Muchas veces no entendemos realmente lo que está diciendo y decimos, no, si el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero muchos hoy en día quieren que su morir sea ganancia. ¿Cuánta gente hoy en día ha dicho de que su morir es ganancia, pero muy pocos han vivido para Cristo? Todos quieren que su morir sea ganancia. Todos quieren morir en victoria, pero muy pocos quieren invertir en vivir para Cristo en esta vida. Solo aquellos, está diciendo Pablo, solo aquellos que vivan para Cristo en esta vida, su morir será ganancia. Si tú no vives para Cristo en esta vida, no esperes que tu morir sea ganancia.
¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Pablo va a decir, vivir para Cristo. Ese es el punto central de todo este libro. Viviendo para Cristo. Mi vida es para Él. Todo lo que hago es para Él. Si vivo es para Él. Si muero es para Él. Nota que nos encanta. Nos encanta traer problemas a Cristo. Nos encanta traer cargas a Cristo. Nos encanta traer dificultades a Cristo. Pero muchas veces cuando Cristo demanda algo de nosotros, no queremos dárselo. No queremos darle nuestro tiempo. No queremos darle nuestra fuerza, nuestro dinero, nuestros planes, nuestros sueños, nuestros proyectos. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos dispuestos a vivir para Cristo? Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Es para ti lo más importante de tu vida vivir para Cristo? ¿Cómo me puedo dar cuenta yo? ¿Cómo me puedo dar cuenta yo de que estamos viviendo para Cristo? ¿Cómo puedes darte cuenta tú si realmente estás viviendo para Cristo? Note que la clave vamos a encontrarla, versículos 22, 23 y 24. Como Pablo está completamente seguro y dice allí, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Por qué Pablo puede decir todo esto? Para mí el vivir es Cristo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Te pregunto, ¿es para ti estar con Cristo muchísimo mejor? Pablo no piensa en él, nota lo que está diciendo en este pasaje. Pablo no piensa en él, Pablo no se preocupa de él está pensando en el beneficio de la obra de Dios. Él está enfrentando un conflicto, el conflicto que debería enfrentar todo cristiano. Él no sabe qué escoger realmente. Hay dos cosas que le seducen, dice el pasaje. Si tú lo miras ahí, 22, 23, incluso va a hablar de este conflicto en el 30. Hay dos cosas que le seducen. ¿Cuál es la primera cosa? Quedarse y vivir en esta vida, quedarse en esta tierra. Primera cosa, y ser beneficioso a la obra. O número dos, o partir, morir e ir a morar con Cristo en el Hades. Él es honesto, él dice, eso es muchísimo mejor. Eso es lo mejor que me podría suceder. Pero esas son las dos perspectivas, esa es la óptica como Pablo ve la vida. Note que Pablo no quiere vivir para quedarse en esta vida, para tener hijos, para tener un hogar, para tener casa, para acumular bienes. Pablo no quiere vivir esta vida para vivirla tranquilo, para vivirla bien. Pablo quiere vivir su vida para Cristo. Y si muere, va a estar con Cristo. Note la perspectiva de un siervo de Dios. Esos son los dos caminos que él ve. Él tiene un objetivo claro. Él tiene un objetivo claro. Y eso me ha hecho preguntarme muchas veces, cuando estamos enfrentando enfermedades graves, cuando a veces estamos delante del dolor, cuando a veces los cristianos son quebrantados de la salud, a veces una pregunta pertinente que tienes que hacerte es, ¿para qué realmente quiero vivir? Ve que la gente dice, no, dame un año más de vida, dame 5 años más de vida, dame 10 años más de vida, pero realmente, ¿para qué quieres vivir? Porque si quieres vivir para ti, entonces estás mirando la vida con la óptica equivocada. Si quieres 10 años más para tener más familia, para estar más con tu esposa, con tu esposo, con tus nietos, con tus hijos, entonces estás viviendo la vida de una perspectiva equivocada. Cristo no es lo más importante en tu vida. Y a veces le he dicho a los hermanos, y a veces entiendo por qué muchos parten antes. Porque ya no tienen nada más que vivir para Cristo en esta vida. Y mejor que vayan a morar con Él, a exponerse a perderse en esta vida.
a exponerse. Así lo ve Pablo, así de simple. Cuando usted se bautizó, cuando yo me bauticé, lo hice para estar con Cristo en esta vida, pero sobre todo en la que viene. Qué paradójico. Todos quieren ir al cielo. Converso con la gente y todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. Nadie quiere enfermar. Nadie quiere sufrir. Y si Cristo, hermano, grábeselo bien, y si Cristo no viene antes, usted y yo vamos a tener que enfermar y morir. Si Cristo no viene en esta generación. Y hay que mentalizarse para eso. Vamos a tener que enfrentar el dolor y la enfermedad. Por eso Pablo ve la vida desde la perspectiva correcta. Pablo dice, si me quedo, note la frase allí 22, es para beneficio de la obra. También dice 24, es más necesario por causa de vosotros. Pablo tiene una meta, un objetivo claro. Si vive, vive para Cristo y vive para ser útil para Cristo. Y si muere, va a morar con Cristo. En cualquiera de estos dos objetivos, Pablo va a estar con su Señor, va a servir a su Señor, va a servir a su Rey. ¿Qué es más importante para Pablo en este pasaje? ¿Dónde estaba su deseo? Note que dice allí 23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo está pensando en la vida eterna. Qué seductor es ir a morar con Cristo y aguardar la vida eterna, ir a descansar. Alguien podría decir, pero hermano Pablo, vaya nomás. Yo le hubiese dicho, vaya a descansar. Ha sido un guerrero de tantas batallas, 30 años luchando en la obra de Dios, 30 años batallando, estás preso, te han maltratado, te han azotado, naufragio, golpe, piedrazos. Vaya a descansar, hermanito Pablo, has tenido una larga lucha y has sido vencedor. Vaya nomás, hermanito. Pero note lo que Pablo dice. Pero quedar en la carne es más necesario. Y Pablo luchaba entre lo mejor y lo necesario. Y a veces la vida se mira bajo esa óptica. ¿Qué es mejor? Mejor es irse a vivir con Cristo. Mejor es ir a morar al paraíso. Pero ¿qué es necesario? ¿Qué es lo necesario realmente? ¿Qué era más necesario? Y Pablo va a decirlo allí, lo más necesario, si mi vida va a ser beneficiosa para Cristo, entonces sigamos predicando. Si voy a ser útil para la obra, entonces déjame vivo. Si todavía te soy útil, Señor, entonces sigue utilizándome. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Cuánto amaba Pablo a la iglesia y cuánto amaba Pablo a la obra de Dios? Él quería ser útil para Cristo. Él veía la necesidad y aunque había pasado 30 años trabajando y sufriendo por Cristo, si el Señor lo necesitaba, él decía, heme aquí. Quiero otros 30 años más para seguir sufriendo por ti, para seguir predicando por ti. Quiero servirte, quiero darlo todo por ti. Así enfrentaba Pablo la vida. Qué maravilloso, cuánta enseñanza hay de este viejo soldado para cada uno de nosotros. Me hago algunas preguntas cuando llego al final de esta lección y me pregunto, ¿realmente estoy viviendo para Cristo? ¿Realmente estamos viviendo para Él? Si quiero que mi morir sea ganancia, tengo que comenzar a vivir como Él quiere que viva, vivir para Él.
Me importa realmente el beneficio. Note que vimos nosotros en el 1.12 el progreso del Evangelio. Vimos en el 1.7 la defensa y confirmación del Evangelio. Vemos el corazón de Pablo en 1.18. Aunque todos lo hagan de malas maneras, de malos motivos, yo me gozo y me gozaré aún. Lo único que le importa a Pablo es el alcance de la obra, el beneficio de la obra, que muchas más almas se salven, que la iglesia crezca, que la iglesia florezca, que la iglesia avance. Es lo único que le importa a Pablo. A Pablo no le importa a Pablo. A Pablo le importa la obra de Dios y su iglesia, beneficio de la obra. ¿Cuán beneficiosos somos para la obra, hermano? ¿Cuánto beneficio, cuán útil es usted, cuán siervo soy yo para la obra de Dios? ¿Es realmente Cristo tu más alta prioridad? ¿O estás viviendo tu vida para ser feliz, para poseer, para disfrutar, para gozar, para tener familia, para tener bienes? ¿Para qué realmente estás viviendo la vida? ¿Para qué realmente estamos viviendo la vida? Y sobre todo, el anhelo de la salvación. Pablo anhela ser salvo. Pablo anhela estar con Cristo. Pablo quiere estar en el cielo. Pablo quiere estar en la gloria. Pero Pablo se debate ante el conflicto de lo mejor para él y el beneficio de la obra. ¿Te fijas que él pudo haber sido egoísta? No, me voy a la presencia de Dios nomás. Muero y aguardo la salvación. Pero Pablo también pensaba en sus hermanos y Pablo quería hacer todo lo posible por ayudar mucho más. Note cuánta involucramiento, cuánta preocupación, cuánto amor, cuánta vibra hay ahí. Cuánta emoción hay ahí en Pablo, un obrero que quiere seguir luchando. Él sabe que puede morir. Él sabe que puede tener un juicio en contra. Aún así, Señor, si me necesitas, aquí sigo. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos de decirle eso a Dios? Señor, si me necesita, aquí está mi boca. Señor, si me necesita, aquí está mi tiempo. Señor, si me necesita, aquí está mi autito, aquí está mi casa, aquí está mi fuerza, aquí está mi dinero, aquí está mi familia, aquí estoy yo, Señor. Si me necesita, aquí estoy yo. Quiero ser útil a tu obra, quiero ser beneficioso a tu obra. Eso realmente en el pasaje es vivir para Cristo. Esos realmente que toman esas decisiones, su morir será ganancia. Solamente si vivimos para Cristo, nuestro morir será ganancia. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Vamos a estar continuando el próximo jueves, ya finalizando el capítulo 1, pero nota cómo estamos conociendo el corazón de Pablo, cómo ve Pablo esta vida. Pablo ve la vida con la óptica de Cristo. Yo vivo para Cristo, yo hago todo para Él, yo lo doy todo por Él, porque un día anhelo y espero estar con Él eternamente y para siempre. Que Dios le bendiga.